Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos vean. Una vez más, una emisión más de Chrome Consultores. Y en este caso tenemos como invitado a nuestro buen amigo Elías, contador Elías, ¿sí? Con un temazo muy interesante. Y como hemos hablado anteriormente, amigos, amigas, la idea es de exponer temas interesantes con relación a lo que es el desarrollo personal, emocional. Y pues bueno, hoy tenemos un tema que nunca había escuchado, mi estimado amigo Elías. Pero antes de iniciar, tenemos el tema de activos y pasivos psicológicos parte uno. ¿Ok? Bien, bien, bien. Pero antes me gustaría que conociéramos a mi amigo Elías. Me gustaría que te presentaras y pues nos platicaras un poquito de esto, amigo. Sé que es Ok, interesante. pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando, nos estén viendo. Un gusto estar contigo, licenciado Cristian. Compartir contigo estos espacios son de alguna manera formativos, son inspiradores, son motivadores. Yo soy el licenciado Elías González Bello, soy contador público desde hace 24 años. Oh. Recientemente concluí la licenciatura también en psicología, que Ujú. era uno de mis primeros objetivos profesionales, pero pues de repente la vida te mueve, ¿no? Y y hoy que nos dio la oportunidad, tuvimos la oportunidad ya de podernos titular también como psicólogos, brincó a mi mente esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano de alguna manera, cuando hablamos de activos y de pasivos, la gente que no está involucrada en aspectos contables, pues es muy raro el que sepa de qué se trata. Fíjate que algo muy interesante, ¿no? Alguien que trasciende de la parte contable, que lo acabas de mencionar, ¿no? Al final de cuentas, una de tus principales ideas, objetivos, era la psicología, ¿no? ¿Sí? Por alguna razón en tu vida estuviste en contabilidad y finalmente terminas de otro de tus objetivos, que es la licenciatura en psicología, y vienes delimitando, ahora con esta parte de activos y pasivos, explicando desde otro punto de vista que yo no lo había visto y que se me Sí, hace interesante, sí, ¿sí? claro, porque contablemente, abordando ya el tema directo, te diría que es un activo, ¿no? Ajá. Los activos desde el punto de vista contable son bienes y derechos propiedad de una empresa, ¿sí? Que te permite tener un determinado valor, que te permite enfrentar la vida de una forma. Pero un activo psicológico, aterrizando directamente ya, haciendo la combinación de ambas cosas, lo podemos manejar como aquellos pensamientos, creencias, valores que de alguna manera te ayudan a enfrentar problemas, pero que al fin y al cabo están en tu parte frontal de tu encéfalo, ¿no? O Ok. sea, que son parte de ti. La cuestión es que muy pocos pensamos en esos activos mentales, en esos valores que tenemos a nuestro favor, en todas esas características o de alguna manera que tenemos a nuestro favor y que nos van a ayudar a enfrentar determinadas problemáticas, porque ahí viene la otra parte. Cuestionándonos qué son los pasivos desde el punto de vista contable, los pasivos son deudas y obligaciones que adquieres como empresa. Ok. Entonces, por un lado, como empresa tienes todos tus activos, todo lo que le da valor a tu empresa, Ok. ¿sí? Y por el otro lado tienes las deudas que adquieres, ¿vale? Son los pasivos. Los pasivos, Ok. esos son los pasivos. Ahora, mentalmente también tienes pasivos. Ujú. También tienes pasivos. ¿Y cuáles son aquellas? Pensamientos irracionales, autocríticos, excesivos con uno mismo, ¿no? Ejemplo, ¿cómo se enfrenta? Viene una situación determinada, ¿no? Ves a una chica guapa, la ves bonita, bla, bla, bla. Tu primer impulso, tu activo es decir, wow, qué guapa, me gustaría tener una relación. Ujú. Pero de inmediato tus pasivos mentales se activan y dicen, pero tú estás feo. Ujú. Tú nunca has tenido ni siquiera una amiga, Ujú. puros amigos. De Ujú. niño tu madre te decía que eras su negrito, que eras el frijolito del arroz. Que coloquialmente se podría considerar como la falta de autoestima. Ah, sí, tu falta de autoestima. Ok. Y eso es un pasivo. Acabas de Ok. mencionar un pasivo. Sí. Entonces ahora se enfrenta tu deseo, porque vamos a ver que hay activos mentales, uno de ellos es el deseo. Y de repente se enfrenta lo que deseas
con tus pasivos mentales. Ajá. Y hay algo que en pasivos mentales se llama PAN, y no hablo de ninguna actividad política. PAN, en sus siglas, sería pensamiento automático negativo. Ok. El clásico, no, pero mejor no le dijo. Él Ajá. no puedo. Ay, ¿y si no quiere? Y te empieza a atacar todo eso. Sí. Entonces, tú puedes tener, aquí lo interesante es el éxito en la vida, la forma en que te enfrentas a los problemas, la forma en que alcanzas lo que quieres va a ir directamente proporcional a tu capital mental. Y eso también no lo has oído, pero se maneja mucho en contabilidad. Activos. Y esa parte es interesante porque en la actualidad vemos, por ejemplo, la gran carencia de elementos en los jóvenes que se van desarrollando y las fortalezas que carecen para desarrollarse en las relaciones interpersonales. Un tema muy interesante que en donde los jóvenes, de alguna u otra manera, esas dificultades que tienen para relacionarse, cómo afectan en la educación, cómo afectan en las relaciones interpersonales, cómo afectan en los amigos, en la parte académica, profesional, y que de alguna u otra manera, si no lo manejan adecuadamente, pues pueden No, claro, sucumbir, ¿no? porque ahí viene el capital mental. Ujú. En contabilidad de activos menos pasivos, te dan tu capital contable, con lo que cuenta la empresa. Es decir, tengo tantos activos, tantos valores, tengo tantas deudas y obligaciones, hago una restita numérica, ¿sí? Que en contabilidad se presenta en estados financieros, y de ahí te da un capital contable. ¿Con qué cuento yo como empresa para ver si puedo seguir o no subsistir? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto tengo? Así es, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? A nivel mental, está muy interesante esta situación porque tienes tus activos mentales, ¿sí? Que son todos aquellos, insisto, valores, sistemas, pensamientos que te van a ayudar a enfrentar tus problemas. Por el otro lado, tienes todos los activos, que son esos pensamientos automáticos negativos que te llegan, que son irracionales, que son completamente autocríticos, excesivos, porque no hay nadie que se critique más que uno mismo. No hay nadie que se friegue más, si me permites la palabra aquí en vivo, No, podemos. que uno mismo. ¿Sí? Ahora, si sumas tus activos mentales y le restas tus pasivos mentales, tienes algo que yo llamo capital mental. Tu capital contable mental. ¿Con qué cuentas? ¿Sí? ¿Cuánto valor en inteligencia emocional tienes para enfrentar los retos de la vida? ¿Cuánto capital tienes? Pero restando activos mentales menos pasivos mentales, haces la resta y dices, bueno, yo cuento con tanto. Porque nos vamos siempre a los extremos, ¿no? Daniel Goleman tiene un libro que se llama De inteligencia emocional, que ya debe haber leído, y esa parte de la inteligencia emocional se aborda demasiado, pero por lo general le echas a una sola parte, a tu activo mental. Sé positivo, sé asertivo, emocionate, pero pon metas, bla, bla, bla. Y que a final de cuentas no es suficiente, ¿no? La mayoría de las personas piensa, considera, no es por menospreciar, pero el leer no es suficiente. No. La idea es de trabajarlo con un profesional, estar con alguien que a través de técnicas, a través de elementos, a través de evaluaciones que hemos venido trabajando en ello, de lo que son las evaluaciones de Cron Consultores, pueda una persona entender cómo, de qué manera puede integrar nuevos activos en su desarrollo personal. Así es, porque esas pruebas que manejas son increíbles de Cron Consultores, no es por echarte porras porque estamos aquí el día de hoy, sino simplemente es detectar, es abrir los ojos, ¿sí? Y decir realmente cuánto, de que mida mi actitud, mi aptitud, y ver para que realmente eres bueno, porque lo que refleja esa prueba al fin y al cabo es ese capital mental del cual yo tengo para poder enfrentar los retos de la vida. Así es. En un equilibrio completo. ¿Por qué? Porque si nos vamos nada más a la pura emoción, hablamos de puros activos mentales. Tú puedes echarle ganas, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa cuando el pensamiento negativo te ataca, no? Es correcto. Carl Jung maneja mucho la máscara, la sombra, todo ese rollo Marinela. Y Carl Jung precisamente tiene una frase que me encanta que dice que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Así es. ¿Qué es lo que podremos alcanzar si nosotros sabemos cuál es nuestro capital contable mental?
Ajá. realmente para qué somos capaces. Sí. Y eso nos va a ayudar en qué manera, tremenda. Hay chicos de preparatoria que incluso están por graduarse a Ujú. estas alturas, ahorita que estamos en el mes de marzo, que están Ajá. por graduarse ya en junio. Y te lo juro que lo he hecho esta semana pensando en este tema. Y les preguntas, ¿qué quieres? ¿Qué vas a estudiar? Sí, no No saben. sé. ¿A dónde te vas a inscribir? Pues en la de aquí cerquita, para no gastar pasaje. O la que me deje más económicamente, muchos piensan No, así. si es que piensan económicamente. Sí. Si es que piensan económicamente. Y realmente no sabes si tu capital contable mental te va a alcanzar para una ingeniería, para estudiar Ajá. una ingeniería. Sí, sí. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención porque hay chicos que me dicen, pues administración, y les comento, ¿y te gustan los números? Y me dicen, no, odio las matemáticas. Entonces, ¿cómo vas a estudiar administración de empresas? Ujú. Administración de empresas lleva contabilidad. No Y lo vas a evitar. Es más, la contabilidad no la vas a evitar nunca. es correcto, en cualquier área la vas a ver. Cualquier ama de casa usa contabilidad. Ujú. Cuánto le da a su esposo y de qué forma lo va a administrar para que alcance para toda la semana. Ujú. Usa contabilidad. Así es. Así de sencillo. Entonces, en este sentido, buscando ese equilibrio. Si te vas nomás para fomentar puros activos mentales, te vas a desequilibrar. Ujú. No estás integrando la parte oscura, tu parte de pasivos. Ignorar un pasivo mental es como ignorar un pasivo en una empresa. Y que de alguna otra manera, o sea, esa parte que menciona Carl Jung, el hecho de hablar sobre el consciente o el inconsciente relacionado con la oscuridad no es malo, sí, es parte del aprendizaje. De hecho, parte de lo que habla Carl Jung es que si una persona no sufre para darse cuenta cómo está trascendiendo, no va a alcanzar ciertos alcances. Así es. ¿Sí? Y ahora, pero ¿qué es lo que hacemos? Por lo general, los pasivos mentales no los tomamos en cuenta, no los consideramos, insisto, como si las empresas, ¿qué pasaría si la empresa ignora? Imagínate que con consultores ignorara sus pasivos, sus Mm, deudas y obligaciones. no. Que no pagara la luz, que no pagaras el predio, que no pagaras impuestos, que no. Sí, sí, Imagínate que sí, los no, ignoraras. no cierra. Pues sí, Sí, literal. Ahora sí, imagínate si mentalmente ignoramos las partes que queremos ocultar. es correcto. Porque para variar, ¿qué es lo que nos enseñan nuestros padres como activos mentales? Ujú, ¿Cómo hablas de tu pequeño? ujú, ¿No? sí, Mi hijo es maravilloso. Mi hijo es increíble. No, mi hijo no hace nada. Mi hijo es impresionantemente bueno. Es más, es el más guapo y el más inteligente del salón de sí. clase. Sí, la falta de percepción de los padres muchas veces ocasionan una cierta creencia en los jóvenes y una percepción diferente de las cosas, que cuando pasan las cosas, el padre y los hijos tienen un área de oportunidad con respecto a que yo no lo hice, o si lo hice fue sin querer, o si lo hice fue por ciertas cosas, y pasan y suceden situaciones que para los padres les resulta increíble, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque estamos acostumbrados a nada más a ver lo bueno de Ujú, las cosas. Y lo interesante de esto es que debes ver el capital mental de la persona. Y el ujú, capital mental es incluir todo lo bueno, vamos a ponerle porque, pues bueno, no, lo bueno no existe, depende desde qué punto lo ujú. veas. Todo lo positivo, el capital, el activo mental que pueda tener la persona, con también sus defectos. Sí, que Para no que en son su malos. momento, claro, al contrario, si los integras, los trabajas Es a través de correcto. pruebas, lo trabajas a través de un profesional de salud mental, a través de terapia, lo integras. Porque Carl Jung lo que él busca es eso, la integración de la sombra en tu ser para que realmente tengas, esa frase se me quedó muy grabada, tengas ese despertar, ¿no? Ujú, Tengas ese despertar espiritual, que digas, no soy completamente bueno ni soy completamente malo. Por eso el símbolo de la contabilidad es así, el ujú. yin y el yang. No todo es completamente blanco, tiene una parte oscura, ni todo es completamente oscuro porque tiene una parte positiva. Y al final de cuentas, el reto está también en que las personas pueden identificar cuáles son sus áreas de oportunidad, es decir, descubrir, me hace falta esto, me hace falta, por ejemplo, relacionarme, me hace falta habilidades para capitalizar emociones, me hace falta hacer ejercicio, me hace falta estudiar, prepararme más en eso, me hace falta. Y que al final de cuentas, la mayoría les cuesta trabajo eso, identificar ciertas cosas que les puede ayudar para trabajar el día a día en sus relaciones, en su andar continuo. Sí, porque estos aspectos, en las escuelas hay orientadores, mis respetos, en las Ujú, escuelas.
pero es raro que haya un trabajo enfocado a esas áreas de oportunidad del alumno. Primera, porque son muchos. Primerita, son muchos. Segunda, el chico llega a casa y de repente, ¿por qué actúa así? ¿Por qué actúa de determinada manera? Porque estos activos y pasivos psicológicos, ese capital mental, actúa o infiere directamente en los estados de ánimo de la persona. ¿Sí? Se va directamente a sus estados de ánimo, porque ese equilibrio precisamente que debe haber, pues te permite tener esas características de una inteligencia emocional estable, ¿no? Porque es una forma de ayudarte en cada forma de actuar entre las problemáticas que tú tengas en la vida, Así es. ¿no? Y que de alguna otra manera, digo, lo hemos mencionado en otras ocasiones, donde sabemos que más del 80% de la población tiene ciertas carencias y que se les llama problemas neuróticos, y que desafortunadamente por esos problemas neuróticos tienden a somatizar. ¿Qué es somatizar? Crear enfermedades, crear Así es. situaciones corporales en donde el cáncer es un factor importante del desarrollo de un mal manejo emocional. Ahora, dentro de esto que mencionas, mi estimado amigo, que me parece muy interesante, estuve checando, habla sobre algunas características que tienen que ver con los activos mentales, ¿sí? Que incluyen lo que es la percepción, la experiencia del dolor, la creencia, entre otros. ¿Sí? ¿Qué nos podrías platicar sobre eso? Que se me hace fabuloso. Bueno, como motivo mental es la percepción. ¿Y qué es la percepción? Pues la forma en que el ser humano percibe o siente a través de sus sentidos diferentes aspectos de su vida de manera consciente e inconsciente. ¿Sale? Ujú. Cómo percibes las cosas es muy importante, súper importante, porque para variar no percibimos de la misma manera tú y yo. Ujú. No, no, Podemos no. compartir tiempo, espacio, lugar, pero la percepción es diferente, Ujú. ¿sí? Incluso las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, esto lo están percibiendo De acuerdo a la a través historia. de sus sentidos Sí, de manera completamente diferente. sí. Que va de acuerdo a la forma como transitaron en la evolución de su vida, en la familia, y de cómo perciben el dolor, el sufrimiento, o lo contrario, ¿no? La parte de la felicidad, el entusiasmo, en la medida en que sus padres estuvieron con ellos, en la medida en que su madre de alguna manera los motivó, en la medida en que de alguna manera tuvieron todos sus elementos para percibir las cosas diferente. No es lo mismo un joven que no tuvo a sus padres, a una persona que tuvo a sus padres en todos los sentidos. Entonces las percepciones cambian. Cuando cambian las percepciones, entonces establecemos en neuropsicología una parte muy interesante en donde todo lo que nosotros estamos relacionándonos, ¿sí? Tiene que ver con la forma del ensueño. Estamos soñando de alguna manera, ¿sí? Despiertos, por llamarlo así, o dormidos, pero despiertos, estamos soñando en la medida en cómo percibimos las situaciones. A nivel neurológico, ¿sí? De acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a los hologramas proteicos, vamos a percibir ciertas cosas. Sí, Por eso te digo, claro. me parece fabuloso, fabuloso. Sí, claro. Ahora, siguiendo sobre percepción, está muy interesante porque en la percepción del bien y el mal, por poner un ejemplo. Sí, Sí. porque si no nos podemos hablar aquí horas y horas y horas. Esa Ajá, percepción del bien y el mal, ¿no? ajá. Yo recuerdo una clase que tuve con un profesor que admiro que me decía, el 90% de lo que ocurre aquí. Ujú, El 10% solamente es real, el 90% es lo que tú has percibido, lo que tú te has formado, lo que has jalado del contexto social. Y eso ujú, está impresionante. ¿Por qué? El niño comete una falta en la escuela o el adolescente comete una falta en la escuela, ujú. ¿vale? Ok. Todo el camino, te lo puedo jurar porque yo también fui estudiante en algún momento y en algún momento fui adolescente. Todo el camino te vas torturando. Mm, Híjole, ahorita que le lleve el recadito a mi mamá, que se tiene que presentar y te vas torturando. No, mi papá me va a pegar, ¿sí? En mis tiempos era de que mi papá se quitaba el cinturón y eran de piel, no eran de carnaza, eran de piel. ujú. Y ibas ya hasta sintiendo los golpes cuando todavía no llegabas a tu casa, Sí, la ¿sí? tortura mental ahí. Entonces, fíjate, esa Mm, forma en que percibimos las cosas, como dices atinadamente, cómo fue tu ambiente con tu papá, cómo fue tu ambiente con tu mamá, ¿no? De alguna manera, esa parte que nosotros percibimos como bueno y malo dentro del seno familiar, influye directamente en la forma en que nos vamos a comportar en la escuela, de la forma en que nos vamos a comportar afuera. Pero, ¿qué pasa cuando somos en casa unos
y en la calle otros. O cuando reiteramos, ¿no? No hubo ni siquiera padres. Entonces, digo, por lo menos este joven tiene la incertidumbre, ¿no? La creencia de que algo bueno no va a pasar en él con su papá y su mamá, pero cuando no tienen papás, Y ¿sí? está más ¿Cómo interesante. manejan esa situación, no? Porque no hay quien les establezca esa parte del remordimiento de la conciencia de que algo va a suceder. Si no lo hay, ¿qué es lo que va a pasar con esos jóvenes? Sí, claro. Ahora si retomamos a Piaget, que dice que los adolescentes ya de una etapa de 15, 16 años en adelante, eso es su etapa de operaciones concretas, Ujú. donde las decisiones que tomen van a incurrir o van a inferir directamente en el resto de su vida. Sí, Imagínate, sí, es correcto. imagínate, imagínate la percepción de esa persona en una etapa preoperacional, de ese adolescente en etapa preoperacional. Ujú. Insisto, yo la semana estuve checando esto y platicando con algunos chicos. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué piensas? No sé. O sea, si no sabes para dónde vas, dice, a mí me encanta una película de la de Alicia en el País de las Maravillas, hablando de percepción, que llega Alicia en la primera película donde se encuentra al sonriente al gato, que es una Y, ¿no? Ujú. Le sale el gato, le dice, Alicia, ¿para dónde vas, Alicia? ¿Para dónde vas, Alicia? Y le dice Alicia, voltea y dice, no sé. Y le contesta el gato, entonces ya llegaste. Ajá. Sí, muy, Literal, sí, interesante la literal. interpretación. Entonces, cómo percibimos las cosas es impresionante, es una parte de tus activos mentales. Entonces, ¿cómo los voy a fomentar? Pues siendo consciente de que estás percibiendo algo, que el 90% lo crea tu mente en base a todo ese contexto social, en toda esa información que has recibido, y que te permita percibir primero de una manera correcta. ¿De qué manera? Pues de la forma en que te beneficie, porque lo bueno de los activos y pasivos y capital contable mental es que están en tu control, Ujú. Es correcto. están completamente en tu control. Pero cuando no lo sabes. Ese es el detalle, la Ujú. ignorancia, Sí, y que la tiene que ver con la ignorancia. experiencia del dolor, al final de cuentas, ¿no? Es otra Así, de las porque si características. hablamos de experiencia del dolor, cuando hablamos de dolor viene del latín duelus, que significa dolor, ¿no? ¿A quién le gusta el dolor? Yo te apuesto que si yo te quiero picar la panza ahorita, sin querer le vas a hacer así, ¿no? ¿Sí? Pero hay personas que sí les gusta. Ah, sí, claro. Tenemos a los sadomasoquistas. Ah, sí, claro, ¿no? Y eso ya están dentro del DSM-5 allí clasificados. Pero al final de cuentas está caracterizado por una serie de problemas, dificultades, porque independientemente de que haya dolor o como dicen nuestros compañeros psicoanalistas, el displacer causa placer, pero al final de cuentas, ¿hacia dónde los va a llevar? Y dolor es no solamente un suceso, también es perder algo. ¿Sí? Si tú cualquier adolescente actualmente pierde su teléfono celular y se muere, En la porque casi, actualidad. casi se va su vida, Uh-huh. ¿no? Ya como adultos pierdes tu teléfono y dices, no, las apps de los bancos, ¿no? Y demás. Pero igual es un dolor, ¿no? ¿Sí? Perder a una persona, perder una relación, también genera dolor. Es un proceso de duelo, ¿no? Que la percepción para los jóvenes, por ejemplo, lo vemos desde las primarias, las secundarias, el hecho de tener un celular y perderlo, el significado del dolor es interesante. O, Hablamos desde el punto de vista de específico el dolor a la parte material, en el caso de los jóvenes, cuando pierden ciertas cosas, y de alguna otra manera, en la medida que vas creciendo, cómo vas interiorizando la percepción de algunas cosas que te pueden causar dolor. Porque hay algunas que transitan y dices, ya no me causan dolor, pero estas sí me podrían causar dolor, activos y pasivos, nuevamente, al final de cuentas. En la medida que uno va creciendo o desarrollándose personalmente, el dolor tiende a cambiar o a variar. Que ojo, esta parte es interesante porque también el dolor es diferente al sufrimiento, así, ¿sí? estamos hablando de dolor, estamos hablando de duelo, ¿sí? Porque está enfocado directamente a la respuesta emocional de la persona ante la pérdida. Uh -huh, ¿Y en qué va a ir directamente ligada? A lo que ha percibido. uh Te vas a -huh. dar cuenta que todos estos activos mentales están relacionados, vienen uno relacionado con el otro. ¿Cómo lo ha percibido? Si este adolescente o esta persona, este joven, vio que su mamá perdió el teléfono y hizo un megatianguis, o el papá perdió el teléfono y hizo un megatianguis el día que se moría, él está percibiendo que perder un celular es algo trágico, Uh -huh, es algo tremendo, uh -huh. ¿sí?
Porque para variar, desde bebés, los niños, y lo sabemos bien, ellos aprenden el 80% de lo que ven y escuchan. Ujú. ¿En quién? Sí, de los Papá y padres. mamá, Sí, ¿no? exactamente. Entonces, esa respuesta emocional directamente a la pérdida también se refleja de manera física, se refleja de manera cognitiva, Sí, ¿sí? y que al final de cuentas, por ejemplo, también la parte de lo que es el amor, que nosotros como psicólogos lo tenemos muy enfatizado, en donde al final de cuentas el hijo es donde aprende a enamorarse y aprende también a través de ello cómo manejar las pérdidas. Si hubo una separación entre los padres y dependiendo de cómo lo manejaron, el niño va a interiorizar cómo es una pérdida Sí, y de esa claro. manera va a magnificar o a minimizar el dolor. Sí, claro. ¿Cómo se maneje? Mira, desgraciadamente volvemos a la misma. ¿Cómo percibe el niño la separación de los padres? Ujú. ¿Cómo lo va a percibir? Porque desgraciadamente he visto casos que el hijo en la actualidad es una moneda de cambio, ¿Sí? donde quieres ver al niño, paga la pensión. Si no pagas la pensión, no ves al niño, Ujú. por ejemplo, Así es. ¿no? Y lo que va aprendiendo ese niño O al también. revés, ¿no? ¿Sí? Tienen al niño, se separa la pareja y pues no quiero nada de ti. Y el otro cuate dice, pues gracias, que bueno, me echas la mano y no apoyan a Dotan. Ajá. Nada. Así es. Entonces, todo eso, de alguna manera, entre la pelea del control, de ganar el pleito, de ganar el juicio de divorcio, ¿sí? Pues el niño está percibiendo de alguna manera el dolor de una manera diferente. Entonces, ¿cuál va a ser su experiencia cuando tenga una novia en la preparatoria o en la secundaria o le pide a una chica que sea su novia y le dice que no? Ujú. ¿Cómo lo va a tomar? Sí. Y que esto va de la mano con este otro punto que vas mencionando, ¿no? La formación de las creencias. Así es, porque ¿Sí? para variar también, las creencias son aquellos sucesos, ¿sí? Que supones como verdaderos, que no Ujú. te los va a mover nadie. Es algo que ya lo incorporaste como parte de ti, ¿sí? Es una aceptación plena sin reservas, Ujú. que dices, yo creo en esto y tan, tan, ¿sí? Ujú. Entonces, ahora, toda esa percepción, la relación con el dolor, ¿sí? Te va generando ese tipo de creencias. En alguna ocasión en un taller yo escuché una frase que me encantó que dice, como piensas es como crees Ujú. y como crees es como actúas. Ujú. Como piensas es como crees y como crees es como actúas. Sí, Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que te genera los pensamientos? Todo lo que vas percibiendo. sí. Todo lo vas grabando, todo lo vas manejando y generas tu cúmulo de creencias, no de valores, ¿eh? Ni de activos ni pasivos mentales. ¿En qué crees? Te imponen la creencia, hablamos de religión, que también es un tema grande. ¿Por qué asistes a ese lugar, a buscar el apoyo de un ser superior? Sí. ¿Porque de veras lo crees o porque te lo impusieron? Es un tema interesante de Y está discusión. interesante porque ahora Sí, yo te diría, ahora, ¿cómo sabes que es correcto es que estés yendo ahí? así es. Pero ese conjunto de creencias, créeme que está muy interesante porque te genera una actitud mental hacia las personas, una actitud mental hacia las cosas. Ujú. Si yo crezco con una creencia de que la mujer nada más sirve para lavar, planchar y guisar, ni actuar, cuando yo tengo una pareja, ¿qué va a hacer? Pues sí, sí. Plancha, guisa y no te Y queda para puede otra. manejarse una situación de discriminación en donde la otra parte Así es, también no va a estar de acuerdo. Y que es bueno, así al final es, de cuentas, la idea es trascender, ¿sí? claro. Y esta parte es interesante porque la mayoría de los temas que generan conflicto, al final de cuentas, tienen que ver con la creencia, en donde yo manejo un supuesto de que las cosas deben de ser de cierta manera y que es un factor muy importante en las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja. Si yo creo una situación es porque yo necesito que esa persona debe de actuar de esa manera, porque si no actúa de esa manera, yo no voy a ser feliz. Y si yo no soy feliz, ella tiene que cambiar o él tiene que cambiar. Cuando se maneja ese tipo de situaciones, entonces se entra un cierto conflicto. Entonces, la idea es trabajar en terapia, que es la invitación para quienes nos están viendo, es manejar esa situación de cómo transformar nuestras creencias para llegar al punto medio y sobre todo con un tema que históricamente hemos platicado con otros compañeros psicólogos, la parte en la cual uno aprenda a escuchar a los demás para saber cómo manejan sus creencias y de acuerdo a sus creencias determinar en cierta manera desde el punto de vista un poco más de inteligencia emocional y exclamarse o autocriticar una situación y decirse a sí mismo,
esta persona que tengo enfrente de mí, ¿para qué me va a alcanzar? Sí, claro. Sus pasivos y sus activos, ¿para qué me van a alcanzar? Llegando a esa parte de yo como empresa, él como empresa, ¿sí? Si vamos a hacer algún convenio, sus activos y pasivos, ¿para qué me van a alcanzar? Para llevarlo a otro nivel más próspero. Y si dos empresas van a converger, bueno, ¿tú qué me ofreces? ¿Yo qué te ofrezco? Para llevarlo a otro nivel. Y en determinado momento, en términos administrativos, contables, sería vamos a negociar. Es correcto. Porque cuando peleamos, alguien gana y alguien pierde. Ujú. Y tú lo ves en las luchas, en el box, en el fútbol. El que gana, ¿cómo está? Levanta los brazos y está bien feliz. Y el que pierde, Sí, pues está por abajo dice, retraído, chido, triste, viene la cabizbajo. revancha, viene la de vuelta, Ajá. va. Y aquí esta situación está muy interesante porque tomando en cuenta el para qué me alcanza la relación con la otra persona, también sería que te des la oportunidad de menear tu cerebro y decir, ¿realmente esta creencia es un activo mental o es un pasivo mental? ¿Crece mi capital emocional, mi capital mental o lo disminuye? Así es. Esta creencia en concreto, esto que yo pienso sobre la mujer, esto que yo pienso sobre el trabajo, esto que yo pienso sobre la sociedad, esto que yo pienso sobre los demás, esto que yo pienso sobre mí mismo, sube mis activos mentales, que a la resta de los pasivos mentales interfieren, van directamente, infieren directamente en mi capital mental, Ujú. ¿o no? Y que esto nos va a llevar a lo que es la parte de, que habías mencionado, lo que es el deseo, la intención y de alguna manera el resultado de ello, ¿no? Sí, deseo, creencia, igual a intención, que me parece muy interesante. Al Sí, final de claro, cuentas, porque seguimos con las sumas y restas de la y parte. seguimos con las sumas y restas de las partes emocionales, ¿no? Ajá, Ahora, el deseo. ajá. Hay un montón de información en Internet, pero ningún autor todavía se pone de acuerdo, ni psicólogos, ni sociólogos, ni nadie se pone de acuerdo todavía en una definición concreta de desear. Ujú, José José canta que el amar y el querer no es igual, dice su canción, ¿no? ujú, Pero deseo. ujú, El deseo es algo mucho más poderoso que querer solamente. ujú. Es algo más poderoso porque el deseo es ese impulso, motivación que te lleva a buscar algo, Ujú. que te va a mover. ¿Sí? Cuando deseas algo en realidad, eres casi, casi imparable. Aunque en algunos parámetros, por ejemplo, no sea necesario para la subsistencia. Por Que, ejemplo. que de hecho hay una frase muy interesante de un escritor, no lo vamos a mencionar en este momento, pero es de un escritor, no es de nosotros, y que al final de cuentas esa frase tan célebre que menciona, cuando deseas algo con todas tus fuerzas, el universo conspira para que se cumpla. Y me Así es. parece muy interesante. Ahora, y con todos los bemoles, Ujú, con todos los bemoles que implica desear algo, con todos los bemoles que implica desear algo. Porque cuando te haces imparable y de veras quieres algo, ¿sí? ujú, No sientes cansancio, por ejemplo. ujú. ¿Qué pasaba cuando te gustaba una niña, no? Pues ¿Qué sí, haces? Cambias tus si hábitos, no me ¿qué? paraba temprano, me paro temprano. Sí, Si tenía que acompañar a las 5 de la mañana a la sí, parada del autobús para que sí. ella se fuese, y yo me levanto. No, cuando una persona está enamorado, el impulso del deseo, la pulsión del deseo, te lleva a hacer ciertos actos que cambian tu vida. Cambias lo que eres, Ujú, cambias lo que haces, cambias hasta lo que comes. ujú. Es más, te bañas, te peinas, te arreglas. ¿Por qué? Porque vas a ver a la susodicha o vas a ver al susodicho. No. El deseo es tal que te cambia, Ujú, te motiva a que cambies hábitos. es El correcto. problema con esto, ¿sí? Es que también se influencia por la cultura, se influencia por la religión, se Educación. influencia por la educación, se influencia por tu pensamiento, tus actitudes, tus creencias hacia el sexo. Ahí se mueven Así, ya otros factores. así Pero es. de entrada el deseo es tan poderoso que te mueve, ¿sí? Ujú, Que te hace que lo consigas, que lo haces, que lo alcances. sí. Yo recuerdo que estaba estudiando la licenciatura y sí se complicó un poquito porque gracias a Dios, pues el despacho contable crece, la responsabilidad con los clientes, ya los cambios en la ley. Y en ese último cierre de la licenciatura, pues que los exámenes, que el examen de oposición, que todo ese rollo, no dormía. Te lo juro, había días que no dormía, ¿sí?
No dormía y estaba yo pegado a la carrera, estaba yo pegado a estudiar, estaba yo pegado a presentar un examen de oposición de calidad y demás y demás y demás. Pero lo deseaba tanto que cambias todo. Así es. Cambias todo, tus hábitos Sí, alimenticios, la forma en que descansas, dejé de ver mi serie favorita, etcétera, 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 porque eso te mueve de tal manera, porque el deseo genera una intención, que es sí, otra de los activos que sí. tenemos. Que al final de cuentas, una creencia te va a llevar a desearlo a tal magnitud, a tal envergadura en donde hagas cosas extraordinarias, en donde pases de ser una persona común a una persona más elevada y transformes tu vida en cosas maravillosas. Sí, Pero claro. va a estar relacionado a una creencia para que surja el deseo y Ahora, haya una consecuencia. y aquí lo interesante de esto es que se genera la intención. Ujú. Cuando tú deseas algo de tal magnitud que te mueve a cambiar incluso tu estilo de vida, entonces te estás comprometiendo en un curso de acción. Mm, Le dices, hasta que no lo alcance, hasta que no lo termine, ¿sí? Porque la intención es prácticamente, es esa suma de deseo más creencias, te da ese foco, te da esa intención. ¿Para qué lo quiero hacer? sí, ¿Por qué lo quiero hacer? sí, ¿Para qué la quieres como novia? sí. Porque al final de cuentas, también como lo mencionas, tiene que ver con el resultado que es una emoción. Así es, Una emoción donde te produce al final de cuentas placer. así es, porque al fin y al cabo, el resultado de la búsqueda del placer, hasta Freud lo decía, ¿no? Entonces, nos tiene que dar placer, nos tiene que dar una satisfacción, Ajá, ¿no? así es. Yo tuve alumnos cuando tuve la oportunidad de dar clases a nivel medio superior, alumnos que de repente en los exámenes finales lo veías todo cabizbajo. Me tocó una alumna que incluso en su examen final de contabilidad de costos, que es uno de los más complicaditos en la licenciatura de contaduría, en su examen ponía, ¿por qué me dejaste? En las preguntas abiertas, ¿por qué me dejaste? Yo te amaba. No puede ser que no estés conmigo. Y así, las 10 preguntas abiertas, puso eso. Mm, Obvio, yo empiezo a calificar el examen, digo, ¿qué onda? Digo, pues no era Brad Pitt ni Leonardo DiCaprio, o sea, bueno, Antonio Banderas, ¿no? Español. ajá, Pues, ¿qué pasó aquí? ajá. Y cuando platiqué con ella, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, en ese tiempo, pues canalicé con orientación, porque yo no tenía la licenciatura en psicología, la canalicé con orientación, pero imagínate hasta qué punto llega un deseo, Ujú. ¿sí? Con una creencia bien Sí, firme, y de qué intención tuvo, de qué manera la intención. Ahora, el detalle aquí es que la intención que tú tienes no es forzosamente la que tenga la otra persona. no, no, no. De hecho, cada quien maneja una realidad, como lo hemos mencionado, diferente. Así. Entonces, tu percepción, tus creencias, tu deseo generan tus intenciones. Sí, ¿Con qué intención estás haciendo las cosas? ¿Con qué intención la estás buscando? sí. Porque si no tienes ninguna intención, Hablando de esas intenciones, para ir cerrando este ejercicio, hay algo muy interesante cuando vemos que hay intenciones conscientes o inconscientes, por llamarlo así. uh-huh, Por ejemplo, en mi actuar como terapeuta, que ya llevamos 25 años como terapeutas, han llegado pacientes en donde me platican, me comentan que pues han tenido fracasos, han tenido rupturas y que continuamente han tenido una pareja, otra pareja y que las han engañado. Y a veces, en algunos casos, para hacer pensar al paciente o a la paciente, utilizo a veces algunas preguntas poco comunes. Y una de ellas es, ¿por qué ha estado usted buscando a alguien para que la abandone? Para que la deje. ¿Por qué ha estado usted buscando a esas personas? Por supuesto que ella me va a decir, no, es que yo no he claro. buscado a alguien para que me abandone, para que me deje. Digo, sí, sí lo has hecho, pero no lo sabes. La cuestión es que en terapia te enseñemos cómo es que tú inconscientemente has buscado a alguien para que suceda algo, pero inconscientemente lo has hecho, conscientemente no, porque la mayoría diría, es que yo no he buscado a alguien para que me lastime, pero has buscado a esas personas para que suceda una y otra vez, pero no sabes cómo ha sucedido. Y en terapia la idea es mostrarte cómo es que sucede eso. No, y eso es lo importante. El dar publicidad a la terapia no es porque seamos psicólogos, sino porque es impresionante la forma en que a veces tratamos de sobrevivir y no de vivir realmente la vida.
Y eso también está interesante porque hacemos planes a largo plazo cuando no sabes ni siquiera si vas a llegar. Así es. Ahora, ¿qué emociones se dominan? Porque las intenciones van directamente enfocadas a nuestras emociones y las emociones de alguna manera alteran nuestros sistemas biológicos, sociales y demás. Y hay una frase igual que me encanta, no es mía, que dice que cuando la emoción sube, la razón baja. Así es. Cuando la emoción sube, la razón baja. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos esos sentimientos, todo lo que percibimos, los deseos, las intenciones, se quedan guardadas en nuestra memoria. Ok, que Ahora, es otro de los... ¿qué es lo que guardamos en nuestra memoria? Sí. Que es otro de nuestros activos mentales. Sí. ¿Qué es lo que estás guardando ahora en tu memoria? Así es. Cada sensación que tú percibes, cada creencia que tienes, cada deseo que tienes, cada intención y cada emoción genera signa cerebral. Sí. Literal. Y que de alguna manera, como lo hemos escuchado, quizá en las escuelas, querida audiencia, la memoria se va a estructurar en tres partes, ¿no? Memoria a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Y al final de cuentas, cuando sabemos, nosotros como psicólogos y como neuropsicólogos, que de alguna u otra manera se va formando una serie de hologramas proteicos de acuerdo al contenido emocional que históricamente hubo en esa situación. Así es. Si no hubo ese contenido emocional, ese recuerdo va a desaparecer. En la medida que fue más significativo, va a ser mediano o a largo plazo, bueno o malo, por llamarlo así, para que suceda algo. Ahora, cuando una signa cerebral, un pensamiento se guarda en la memoria y se quede tatuado, se convierta en una creencia, ¿sí? Y radical, tiene que estar cargado de una emoción muy fuerte también. Ejemplo. Para los que somos casados, a lo mejor, yo cuando me casé hace 35 años, voy a poner como ejemplo yo, hace 35 años, recuerdo que cuando me casé hicimos carnitas, hubo tlacoyitos, enlonamos el patio de la casa de mis suegros, porque en ese tiempo yo rentaba una casa muy chiquita, todavía no teníamos casa propia. Y me acuerdo bien de casi la mayoría de los detalles. Hace 35 años. Si tú me preguntas qué comí hace 20 días, un día jueves, no te vas a acordar. No me voy a acordar. Hoy si me acuerdo, me va a costar mucho trabajo. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué se tatuó en mi memoria tanto ese momento? Porque venía de lleno de una carga emocional muy significativa. Muy fuerte, muy significativa. Sí. Es como entonces, el primer beso. El primer beso nunca se olvida. El primer beso, ¿no? Eso nunca se olvida, ¿no? Y como la primera impresión que das. ¿Sí? Entonces, importantísimo saber qué es lo que grabamos en nuestra memoria. Saber qué es lo que estamos grabando en nuestra memoria como adultos y retomando a los adolescentes, a los jóvenes, a los también. Yo les preguntaría, ¿qué estás grabando en tu memoria? Porque el cerebro, para empezar, número uno, no distingue el nombre. No lo capta. Y número dos, tu cerebro funciona como una USB en blanco. ¿Sí? Iba a decir como un disco compacto, pero ya no lo conocen los chicos como una USB en blanco. Todo lo que escuchen, todo lo que graban se va para ahí. A mí me da escalofrío, Lick, de verdad, para ir finalizando. Niños que escuchan corridos tumbados, niños de 8, 9, 10 años, que escuchan canciones que hablan de violencia, que hablan de sexo, que hablan explícitamente, literal. ¿Sí? Y la repiten como si repitieran la tabla del 1. Sí, y que al final de cuentas, ¿qué está pasando en su mente? ¿No? ¿Qué constructos están formando para que sucedan ciertas cosas? Y estamos hablando que están grabando, están percibiendo información, están oyendo experiencias de dolor, porque hay unas, no puedo decir el autor, pero que habla, hay una parte que dice, tengo que poner la navaja en tu garganta porque necesito tu dinero para ir a comprar marihuana. Así literal dice ese fragmento. Entonces dices, y lo está cantando un niño de 8 o 9 años. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué creencias se está formando? ¿Qué emociones, qué deseos se están formando? Sí. Es parte muy, muy interesante, querido auditorio, porque de alguna manera las creencias forman rasgos de personalidad, y los rasgos de personalidad es una forma de actuar en nuestra vida, y ese actuar de nuestra vida nos va a llevar a que pasen ciertas cosas. La mayoría de nosotros creemos que suceden las cosas porque algo está sucediendo allá afuera, bueno o malo. Pero cuando entendemos mayormente esta situación, como lo viene explicando nuestro colega
y buen amigo Elías, la mayoría, más del 80% de las personas piensan que el dolor y el sufrimiento es porque algo está pasando allá afuera. Cuando empezamos a entender a través de la terapia, de estos nuevos contenidos que trabajamos, empezamos a entender esa parte de cómo cambiar nuestra vida es de adentro hacia afuera, pero la idea es tener las habilidades a través de un experto para poderlas hacer. Hay personas que todavía a estas alturas creen que ir con un psicólogo es algo como perder tu dinero, ¿sí? O como ir con el contador, o como ir con el médico, ¿para qué vas? Sí, yo te puedo ayudar casi casi, ¿no? Sí, claro. Manejan todavía esa creencia los papás, algunos tíos, mamás, y dicen que ¿para qué te evalúo? ¿Para qué evalúo qué carrera vas a orientarte más? ¿Para qué te evalúo vocacional o profesionalmente? ¿Sí? Escoge la que quieras, o yo te veo con cara de esto, yo te veo con cara... Así es. Y al final de cuentas vemos que, y no lo decimos nosotros, está en las gráficas de lo que es el Banco Mundial, ¿sí? Del rezago escolar, de cómo se viene presentando el rezago escolar, los problemas emocionales en las familias, y que más del 80% de los jóvenes en la actualidad va hacia esa parte más destructiva que constructiva. Y ojo, no lo decimos nosotros, ahí está. Sí, son estadísticas. Al fin y al cabo, ser consciente de tus activos y pasivos mentales, saber cuál es tu capital contable mental, pues te va a permitir te va a permitir primero de qué forma vas a manejar el estrés, de todos tipos, sea estudiante, sea laboral, sea donde estés, familiar, ¿sí? Va a afectar directamente cómo te relacionas con los demás, pero sobre todo en tu toma de decisiones. Ron Consultores, a través de su basería psicológica, pues tiene esa capacidad. Así es. De ayudarte a que encuentres cuáles son tus activos mentales. Aún no hablamos de pasivos mentales, el capital contable mental, imagínate, pero es importantísimo acudir a terapia, ¿sí? Es importantísimo hacerte una evaluación, es importantísimo, porque si crees que el invertir en el conocimiento es caro, imagínate lo que te va a costar vivir toda tu vida en la ignorancia, ¿no? Sí, apuéstale a la ignorancia que sale más caro, ¿no? Sí, y al fin y al cabo, las consecuencias. Así es. Las consecuencias, ¿no? Muy bien, perfecto, profesor. Sí, pues muchas gracias, querido auditorio, muchas gracias por vernos. La invitación ahí está puesta, ¿sí? Inviértale por lo menos a evaluarse, ¿sí? Inviértale para prevenir muchísimas cosas en ustedes o en sus hijos, y verán los cambios que pueden tener tajantes con el hecho nada más de saber qué es lo que les hace falta para triunfar en la vida. Muchas veces están divagando personas porque les va mal económicamente, emocionalmente, en todos los aspectos. Evalúense, evalúense. Esa es la invitación. Pues bueno, muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Vamos a tenerte por aquí nuevamente en otros podcasts, en otras entrevistas. Muchas gracias por haber venido, profesor. Muchas gracias por vernos, querido auditorio. Muchas gracias. Hasta luego.